Bien. Bueno, en esta primera clase vamos a ver la resolución de los ejercicios que están ahí marcados. Vamos a ver si llegamos a ver todos, si no puede quedar alguno para la clase del jueves. La idea con esta clase de ejercicios es que ustedes los puedan ver antes, ¿va? Que intenten resolverlos. No se queden únicamente con analizar la resolución, porque si no, no van a saber exactamente dónde es que están teniendo dificultades. Capaz que puede ser en entender la letra del ejercicio o en algún planteo en particular de alguna ecuación, ¿no? Así que lo que les recomendamos siempre es que se tomen unos minutos antes o el día antes de la clase y que puedan por lo menos hacer el planteo y ver si comprenden bien qué es lo que se pide en cada uno de los ejercicios. Vamos a empezar con el ejercicio 5. Que dice, un mol de gas ideal sufre una expansión en una sola etapa contra una presión externa constante desde Tp sub 1 B sub 1 a Tp sub 2 B sub 2. Parte A, ¿cuál es la máxima masa M que puede ser elevada a una altura h como resultado de esta expansión? Si el gas vuelve a su estado inicial Tp sub 1 B sub 1 mediante una compresión también en una sola etapa, ¿cuál es la mínima masa M' que puede caer de una altura h para restaurar el estado inicial del sistema? Y parte B, si es correcto decir que luego de que el sistema vuelve al estado inicial por compresión con la masa M', el sistema recorre un ciclo, y es correcto decir que cuando el sistema retorna al estado inicial, el ambiente también recupera su estado inicial, ¿y por qué? ¿No? Bueno, así que vamos a quedarnos con esta primera parte, en donde tenemos que determinar la máxima masa M que puede ser elevada a una determinada altura h. Podemos hacer el siguiente dibujo, donde tenemos un recipiente cerrado, donde tenemos el gas en las condiciones P1, B sub 1 y T. ¿Sí? El recipiente consta de un pistón, que inicialmente está sujeto mediante topes, y tenemos una masa M que ejerce una presión sobre ese pistón. Y luego de esa expansión, donde la masa M sube una altura h, tenemos las condiciones finales del gas. B sub 2, B sub 2 y T. ¿Sí? O sea que acá tenemos que definir nuestro sistema, que en este caso podemos definir que el gas, ¿sí?, sea nuestro sistema. ¿No? Tenemos una frontera y tenemos el ambiente, que es donde está la masa M. ¿No? Lo que también suponemos es que este pistón es ideal, o sea que no tiene ni masa ni rozamiento. ¿No? O sea que lo único que aplica una masa, un peso sobre ese pistón, es esa masa M. ¿No? Y por lo tanto esa masa está ejerciendo una presión sobre el gas. Yo libero, retiro los topes, y entonces el gas sufre una expansión. ¿No? O sea, hay un aumento de volumen de ese gas, y acá entonces me pide que determine cuál es la máxima masa M que puede ser levantada a esa altura h. O sea que el gas está efectuando un trabajo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la definición que ustedes ven de trabajo es toda energía que fluye a través de la frontera de un sistema durante un cambio de estado, o sea, durante el cambio de alguna de las propiedades del sistema, y que es completamente convertible en el cambio de altura de un objeto en los alrededores, en este caso, en el cambio de altura de esa masa M. ¿No? Entonces, ¿qué se tiene que cumplir para que esa masa M suba? O sea, cuando yo retiro los topes.
¿Qué se tiene que cumplir? Que la fuerza que le hace el gas al pistón sea mayor que que el peso de la masa. Ahí está. O sea, la presión que tenemos dentro de nuestro recipiente es mayor que la presión que ejerce la masa sobre el pistón. Entonces hay un potencial mecánico, ¿no? O sea, la presión acá adentro es mayor que la de afuera, entonces el gas se va a expandir, ¿ah? Y entonces va a provocar que esa masa se eleve. Ahora, me piden la máxima masa M, o sea que en realidad yo puedo utilizar, o sea, si no existiera la masa, ¿sí? Yo igual puedo llegar a las condiciones finales del gas, porque lo que hago es, cuando llego a esta presión 2 y volumen 2, trancar el pistón nuevamente en esa altura. ¿Se entiende? Sería una expansión contra vacío, porque no tengo nada del otro lado, ¿no? Pero como me piden la máxima masa, ¿no? Estoy calculando el trabajo máximo en esa etapa, o sea, es un trabajo en una sola etapa, ¿viste? Ya vieron, trabajo de expansión en una etapa, ¿no? Entonces, el trabajo, si recuerdan, la expresión general, ¿sí?, que siempre es válido, es que es menos la integral de P opuesta, o sea, la presión opuesta, presión externa, diferencial volumen, ¿sí? La presión opuesta es la que ejerce la masa, ¿sí? Es una presión constante, ¿sí? Por lo tanto, puedo sacar hacia afuera de la integral esa P opuesta. Y diferencial, cuando integro, me queda la variación de volumen, ¿no? O sea, el volumen que tenía inicialmente y el volumen que llegó luego de ese cambio de estado. Por lo que el trabajo va a ser, como me piden la máxima masa M, yo voy a adelantar acá, donde tenemos el diagrama PV, que es más sencillo de ver. Inicialmente estoy acá, y yo voy a ir al estado final P sub 2, B sub 2. Como me piden la máxima masa M, me están pidiendo cuándo se alcanza el equilibrio mecánico. Porque, como les explicaba recién, con una presión menor de M que la final del gas, o sea que P sub 2, ¿sí?, también se podría estudiar ese cambio de estado. Lo único que tengo que hacer es que para que esa masa no siga subiendo más de esa altura H, tengo que trancar el pistón en esa altura, ¿no? ¿Cuál es la máxima masa M? Aquella que me permita, ¿no?, sin sujetar el pistón, alcanzar el equilibrio mecánico. O sea que dentro de mi sistema voy a tener la presión P sub 2 y la presión que ejerce la masa también tiene ese mismo valor, P sub 2. ¿Sí? Entonces va a llegar hasta esa altura y se van a igualar las presiones, y se va a alcanzar el equilibrio mecánico y va a quedar ahí en esa altura H. Gráficamente el trabajo, ¿se acuerdan que para una etapa era el área de este rectángulo, que está marcado ahí en celeste? ¿Sí? Entonces va a ser la presión externa, que tiene que ser igual, como dijimos, para que sea la máxima masa M, a la presión final del gas, o sea, P sub 2, por la variación de volumen, en este caso, acá se me borró en la otra diapositiva, pero esto es P sub 1, B sub 1, T, y esto es P sub 2, B sub 2. Y el trabajo, que lo podíamos asociar al cambio de altura de un objeto en los alrededores, tenemos entonces la definición de trabajo, que va a ser masa, o sea, la fuerza por la distancia, ¿no? O sea, que es la fuerza, es el peso, la masa por G, por la altura que es movido ese objeto. Este signo de menos acá aparece, si recuerdan, en física. Les decía que era el coseno del ángulo entre la fuerza y el desplazamiento, ¿sí? Porque en realidad el trabajo era o sea, fuerza por distancia por el coseno de ese ángulo.
Y en este caso tenemos que la fuerza va hacia abajo, ¿sí? Y el desplazamiento hacia arriba. O sea que tenemos coseno de 180, que es menos 1. Por eso aparece ese menos ahí. Y bueno, despejando de esa igualdad, llegamos a la masa. P sub 2, B sub 2 menos B sub 1 sobre G por H. Si lo quieren dejar expresado únicamente en función de la presión, porque la temperatura no está variando, podemos utilizar la ecuación de gas ideal, ¿no? Pero eso no se pedía. O sea, si ustedes contestaban directamente esto, estaba bien igual, ¿no? Lo que sí tenemos que analizar es que esa masa sea positiva, ¿no? O sea, la presión es una magnitud positiva. Esta diferencia es mayor que 0, ¿sí? Porque el volumen final es mayor que el inicial. G y H son positivos, tomados hacia arriba. El H. Así que todo esto es positivo. O sea, que analizamos el resultado, que es coherente, ¿no? Y llegamos entonces al valor de la máxima masa M. ¿Queda alguna duda de esto? No entendí cómo planteaste la segunda expresión de la masa, o sea, con la ley del gas ideal. No entendí muy bien la expresión. ¿Cómo pasar de lo que está recuadrado hacia el otro? Claro. O sea, P sub 2. O sea, hago distributiva acá en el numerador, me quedaría P sub 2, B sub 2, menos P sub 2, B sub 1, ¿no? Bueno. Y esto por gas ideal, esta es la ecuación de gas ideal, en forma general la vamos a plantear acá, P sub B, P por B es NR por T. O sea, la temperatura en realidad no varía, ¿no? Acá se me borró el 1. Tenés que calcular dos veces, digamos, la ecuación de gas ideal ahí. ¿Sí? Sí, sí. Ahora sí, gracias. Bien. La segunda parte me decía, si el gas vuelve a su estado inicial, o sea, P sub 1, B sub 1, mediante una compresión también en una sola etapa, ¿cuál es la mínima masa M' que puede caer de una altura H? Entonces volvemos a hacer el planteo que teníamos, pero ahora tenemos otra masa para llegar nuevamente a las condiciones finales, ¿no? De P sub 1, B sub 1, que son las que tenía acá inicialmente. Bueno, ahora tengo un trabajo de compresión en una etapa. Así que en el diagrama PB estoy yendo desde acá hacia acá, ¿no? Si recuerdan, teníamos el área esa celeste para el trabajo mínimo de compresión, ¿no? Y si volvemos a plantear la expresión de trabajo, o sea, no planteamos de vuelta la integral, sino ya sabemos que es menos la presión opuesta, ¿no? Por la variación de volumen. En este caso, la presión que ejerce, ¿sí? Para alcanzar el equilibrio mecánico al final, la presión que ejerce M' tiene que ser igual a la presión que va a estar acá adentro, ¿no? Que dijimos que era P sub 1. ¿Sí? Así que la presión externa va a ser P sub 1 por la variación de volumen, que ahora va a ser P sub 1 menos P sub 2, ¿no? Final menos inicial. Y el trabajo expresado como M' por G por H, porque ahora la fuerza y el desplazamiento van en el mismo sentido, así que sería coseno de 0, que es 1, por eso no aparece el signo de menos. Y volvemos a hacer el mismo planteo para despejar M' de esta igualdad.
Ahí nos queda de esta forma, menos P sub 1 menos P sub 2 sobre G por H. Y acá también volvemos a hacer lo mismo y analizar si esto es un valor positivo, ¿no? O sea, la presión es positiva, G por H. Y acá es lo que está entre paréntesis, es negativo, pero tenemos este menos acá, ¿no? Así que entonces calculamos la máxima masa M para elevarlo en altura H y la mínima masa M' para restaurar, digamos, las condiciones iniciales del gas que tenía en ese recipiente. ¿Sí? Ahora, en la parte B me preguntan si el sistema recorre un ciclo, se vuelve el estado inicial, el sistema recorre un ciclo, y si el ambiente también recupera su estado inicial. Bueno, ¿ahí qué les parece? Del sistema, ¿qué me pueden decir? O sea, el sistema es nuestro gas, ¿no? ¿Recorre un ciclo? Sí, ¿no? Porque el estado inicial es igual al final después de las dos etapas Ahí de está. la función y la comprensión. ¿Sí? O sea, el sistema sí va a recorrer un ciclo porque yo parto de T, P sub 1, B sub 1 y vuelvo a las mismas condiciones. O sea, voy primero a T, P sub 2, B sub 2 y después vuelvo a T, P sub 1, B sub 1. O sea que el sistema efectivamente recorre un ciclo. ¿Ah? Ahora, ¿qué pasa con el ambiente? O sea, yo estoy haciendo un trabajo de expansión y después un trabajo de compresión. ¿Sí? Esas masas no son iguales. ¿Están de acuerdo, no? Porque yo tenía la masa M, P sub 2, B sub 2 menos B sub 1, sobre G por H, acá tengo P sub 1. ¿No? O sea que, si lo analizamos en el diagrama PB, P sub 1 es mayor, ¿sí?, que P sub 2. Quiere decir que M' es mayor que M. ¿No? Entonces, yo estoy levantando una masa M y luego una masa M', que es mayor. O sea, el trabajo de compresión, ustedes ya lo vieron esto, en una etapa es mayor, en valor absoluto, ¿no?, que el de expansión. Por lo tanto, el ambiente no recupera el estado inicial, ¿no? Porque el trabajo de expansión y el de compresión que hay sobre los alrededores, ¿no?, o sea, contra la masa, contra esas masas M y M', no son iguales, ¿no? Entonces, el ambiente no recupera el estado inicial. Como dice ahí, hay una pesa que se encuentra al final a menor altura. El trabajo de expansión, o sea, como M' es mayor que M, el trabajo de expansión fue mayor, el trabajo de compresión, perdón, fue mayor al de expansión, ¿sí? O sea que hay un trabajo neto sobre el sistema. El trabajo de ese ciclo, o sea, el gas sí recorre un ciclo, pero visto desde el ambiente, ¿no?, el ambiente está efectuando un trabajo, ¿no? O sea, el ambiente hizo trabajo sobre mi sistema, que es el gas. ¿Cuál es la única posibilidad de que el trabajo de expansión sea igual al de compresión y el trabajo neto me dé cero? Que los dos procesos sean reversibles. Bueno, pero en una etapa, el trabajo de compresión, como vimos, es mayor que el de expansión. Acá esto de que una pesa se encuentra al final a menor altura, que capaz que no queda muy claro, sería esto, o sea, volver acá al diagramita. Esta masa M', si cuando yo tengo esta masa M acá, esa masa M' la puedo
suponer que es esa masa M más otra masita M segunda, vamos a poner. ¿Ah? Entonces, inicialmente yo tenía esta masa M segunda en esta altura, y después cuando volví, ¿ah? Acá vamos a decir que esto es, vamos a tachar acá, que esto es M, y acá tengo M segunda. ¿Ah? Quiere decir que al final, cuando el sistema recorre un ciclo, yo tengo una masita M que está a menor altura. ¿Ah? Y por lo tanto, el ambiente no recorre un ciclo, porque el ambiente es todo lo que está por fuera de mi sistema, que era el gas. ¿Ah? Entonces acá inicialmente tengo una masa M, y al final tengo esa masa M, pero con otra masita más chica, M segunda, ¿ah? Que inicialmente estaba a una altura H. ¿Ah? Eso es lo que quiere decir que hay una masa a menor altura. ¿Sí? Así que tenemos un trabajo neto sobre mi sistema. La única posibilidad que ese trabajo neto me diera cero es que la expansión y la compresión ambas fueran reversibles. ¿Sí? Muy bien. Vamos a pasar al siguiente, que es el ejercicio 6. Que dice, se producen 35 litros de hidrógeno por la acción de un ácido sobre un metal a una presión total de 1 atmósfera. Calcular el trabajo efectuado por el gas al hacer retroceder la atmósfera, expresarlo en litros atmósferas, calorías y joules. Este es un ejercicio sencillo para que veamos las conversiones de unidades, o sea, las que ustedes comúnmente van a expresar el trabajo y las otras funciones que ustedes ya definieron en unidades de energía, como son el litro atmósfera, caloría y el joule, ¿no? En el sistema internacional. Entonces tenemos ahí un ácido actuando sobre un metal, generando hidrógeno, y tenemos entonces que ese hidrógeno va a ir, digamos, empujando la atmósfera, ¿no? Ahí lo más sencillo es imaginarse que es un sistema cerrado, porque si uno analiza lo que está en la imagen, o sea, el hidrógeno difundiría en la atmósfera y no tiene sentido definir un trabajo, ¿no? Pero si yo me puedo dibujar algo similar a lo que ustedes vieron en el ejercicio anterior, o sea, un sistema con un pistón, ¿no? Y bueno, acá tengo el ácido y el metal. Se va a empezar a generar hidrógeno, y ese hidrógeno empuja la atmósfera que está del otro lado. ¿No? Así que es un trabajo contra una presión externa constante, porque la presión atmosférica no varía. ¿No? Entonces tengo un volumen de 35 litros de hidrógeno que me da la letra. La variación de volumen, o sea, inicialmente no tengo hidrógeno, así que la variación de volumen va a ser 35 litros, y la presión opuesta de una atmósfera. Y me pide el trabajo. A la expresión de trabajo, volvemos a plantear, menos la integral de P opuesta de B. La presión opuesta es constante, así que lo puedo retirar hacia fuera de la integral. Y entonces me quedaría menos P opuesta, e integrando de diferencia al volumen me queda delta B. Así que el trabajo en este caso me queda menos una atmósfera por 35 litros, que es el delta B, me da menos 35 litros atmósferas. Un trabajo de expansión es negativo, según la definición que ustedes ven. Y este trabajo se los pide también expresar, que ustedes lo expresen en calorías y en joules. Ustedes tienen la posibilidad en los parciales y exámenes de tener material a la vista, así que
es conveniente tener a mano los valores, las conversiones, ¿no? de estas 3 unidades, o de recordar el valor de R, que lo vimos, lo tenemos en las diapositivas de las primeras clases, para poder convertir una unidad en otra. Por ejemplo, si quisiera expresarlo en calorías, ese mismo trabajo, lo que hago es multiplicar por el R en calorías, que es 1,987, y dividirlo entre el R en las unidades que tengo, o sea, en litro-atmósferas, que es 0,082. ¿Ah? Entonces ahí llego a menos 848 calorías. ¿Ah? O, si lo quiero expresar en Joule, ese es menos 35, lo multiplico por el R en Joule y lo divido entre el R en litro-atmósferas. O sea que va a ser menos 35 por 8,314, que es el R en Joule, dividido 0,082, y llegó al valor del trabajo expresado en joules. Esto es importante, sobre todo cuando ustedes les piden no solo el trabajo, sino otras funciones, como vamos a ver ahora, no sé qué es, en ejercicios siguientes, como delta U, delta H, calor, en donde pueden estar, o les pueden darle en la letra del ejercicio otras unidades. ¿No? Entonces ustedes tienen que verificar que estén trabajando, cuando vayan a sumar esas magnitudes, que estén en las mismas unidades. ¿No? Así que es recomendable tener a mano las conversiones. Una tablita se pueden ir armando o una hojita. Porque después, en el día del parcial, pueden llevar también las fotocopias, ¿no? de los ejercicios, las resoluciones, pero después se vuelven locos buscando dónde es que tenían cada una de las conversiones y cada uno de los ejercicios. Es preferible tener a mano en una hojita resumido, por lo menos lo que más van a usar, que es este tipo de conversiones, las definiciones de trabajo, de las otras magnitudes, delta U, delta H, ¿no? Que eso lo van a ver cuando sigamos con la parte de ejercicios, que es lo más común que aparece, para que ustedes lo tengan a mano y recordarlo. Y tenerlo presente para el parcial. Bueno, ¿alguna duda de este? Profe. Sí. No, se entendió. Está perfecto. Entendí solo el profe. Seguimos entonces con el 7. Que dice, un gas ideal y un bloque de cobre tienen volúmenes iguales de 0,5 metros cúbicos a 300 Kelvin y una atmósfera. La presión de ambos se incrementa reversible e isotérmicamente a 5 atmósferas. Parte A, calcular el trabajo realizado en cada caso, sabiendo que el coeficiente de compresibilidad del cobre vale kappa 0,7 por 10 a la menos 6 atmósferas a la menos 1. Y parte B, calcular en cada caso el cambio de volumen. Bueno, entonces tenemos un gas ideal, un bloque de cobre, o sea, una fase compresible como es el gas y una fase incompresible como es el bloque de cobre. Acá, yo creo que les comenté en las clases de la unidad 1 que íbamos a tener un ejercicio donde íbamos a calcular el cambio de volumen, para que se ve claramente la compresibilidad en el caso de los gases y la incompresibilidad en el caso del bloque de cobre. En este ejercicio se comprimen ambos a 5 atmósferas, o sea, desde 1 hasta 5. Y ahí les aparece este término de reversible e isotérmicamente, o sea, que en realidad eso es una redundancia, porque al decirle isotérmico, ustedes ya tienen que entender que es un proceso reversible. En algunos ejercicios, sobre todo en los primeros, se aclara por las dudas que todavía no tengan el concepto del todo definido. Pero recuerden que un proceso isotérmico es un proceso reversible, o sea, donde la temperatura interior de mi sistema permanece constante. ¿No? Para una fase condensada, ¿se acuerdan que teníamos dos coeficientes para determinar el cambio de volumen? Uno que dependía de la temperatura, ¿sí? Que era el alfa,
que es el que está acá, o coeficiente de dilatación térmica, y el coeficiente de compresibilidad, que era el cambio de volumen asociado a una variación de presión, ¿no? En este caso, como estamos trabajando a temperatura constante, el valor de alfa no me lo dan porque no lo necesito, ¿no? Porque no va a haber un cambio de volumen del bloque de cobre asociado a una variación de temperatura. Únicamente va a existir por que varía la presión, o sea que me dan el valor de K, ¿no? Y me piden el cambio de volumen. Entonces vamos a hacerlo primero para el gas ideal, ¿no? Calcular el trabajo y el cambio de volumen. Bueno, para un gas ideal entonces, calculo cuál es la cantidad de moles que tengo, ¿sí? A una atmósfera. Ojo acá porque me daban el volumen en metros cúbicos. Si voy a utilizar el R0082, que está en litro atmósfera, recién lo vimos, tienen que pasar el volumen a litros. Y la temperatura, también importante recordar, que es en Kelvin, ¿tá? En este caso, ya me lo da. Bueno, tengo 20,3 moles. El trabajo, o sea, ahora tengo que determinar o llegar a la ecuación de trabajo. Es un trabajo de un proceso isotérmico. Entonces vamos a partir, esto no lo tienen que hacer en todos los ejercicios, ni en el parcial obviamente, pero para que recordemos de dónde es que viene la ecuación que ustedes utilizan para un proceso isotérmico. El trabajo, la expresión general, que esta es válida para cualquier estado de agregación, en cualquier condición, menos la integral de P opuesta de B, ¿no? Como es un proceso reversible, ¿no? Porque un proceso isotérmico implica que el proceso sea reversible, en todo momento la presión opuesta y la presión del gas van a ser iguales, ¿no? Entonces, en lugar de poner la presión opuesta en el trabajo, puedo dejar directamente la presión del gas, ¿no? Como es un gas ideal, ¿sí? Puedo sustituir la presión del gas por la definición, ¿sí? De la ecuación del gas ideal, nRT sobre B. Sería menos entonces la integral de nRT sobre B diferencial volumen. Como la temperatura es constante, ¿sí? Y N y R son constantes, puedo sacar, ¿tá? nRT hacia afuera de la integral e integrar 1 sobre B, ¿tá? Que es el logaritmo neperiano, ¿tá? Evaluado entre el volumen final B sub 2 y el volumen inicial B sub 2. O sea que esta es la ecuación que ustedes van a utilizar, ¿tá? Para calcular el trabajo de un proceso isotérmico, ¿sí? Y es importante, es un error conceptual grave, calcular el trabajo de un proceso, o sea, calcular el trabajo que no les aclara a ustedes que es reversible a partir de esta ecuación. O sea, esta ecuación es válida únicamente para un proceso isotérmico, o sea, un proceso reversible en donde la temperatura permanece constante, ¿tá? O sea, les tienen que decir o ustedes tienen que deducir a partir de la letra que se trata de un proceso isotérmico para utilizar esta ecuación. Si no, esta ecuación no es válida, ¿no? Yo tengo una duda ahí, porque cuando lo intenté hacer, Sí. nosotros cuando vimos eso lo vimos para la expansión. Sí. Y no debería de tener en cuenta si es compresión o expansión. O sea, esta es la expresión general. Acá en ningún momento estás aclarando si es una compresión o una expansión. Dependerá de los volúmenes. O sea, si volumen 2 es mayor que el volumen 1, va a ser una expansión, y si no, y si es la inversa, va a ser una compresión. Pero esta es la fórmula que vos utilizás. Dependerá después de la diferencia de los volúmenes, ¿tá? Para saber. En este caso te hablan de que es una compresión, ¿no? O sea, que vos tenés que al final llegar a un trabajo positivo. La única forma Pero la puedo aplicar en los dos casos, digamos.
Sí, 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 es la expresión general de trabajo. Perfecto. Está, gracias. Y acá como les dan la presión, o sea, perfectamente pueden calcular los volúmenes con la ecuación de gas ideal, ¿no? O directamente poner la presión, ¿ah? Y les queda invertido, ¿no? Porque B sub 2 es nRT sobre P sub 2 dividido nRT sobre P sub 1, ¿no? O sea, que esto le queda P sub 1 sobre P sub 2. ¿Ah? O sea que si les dan los datos de la presión inicial y la presión final, pueden usar esta ecuación, o si quieren, despejar, digamos, de la ecuación de gas ideal el volumen final y el volumen inicial. Así que tenemos N, que habíamos calculado, 20,3. R, acá dependerá las unidades en las cuales quieren dejar expresado el trabajo. Si lo quieren expresar en litro atmósferas, será 0,082. La temperatura en Kelvin, el logaritmo de 1, que es la presión inicial, y 5, la presión final, y esto les da 804 litro atmósferas. Y en joules será 81.500. ¿No? Un trabajo de compresión tiene que ser un trabajo positivo. Y el cambio de volumen, acá sí van a tener que calcular por lo menos el volumen final, va a ser 20,3, 0,082, 300 y la presión final 5. O sea que tengo 100 litros en el volumen final. Y yo partí de 500. ¿No? O sea que el delta B va a ser entonces 100 menos 500, o sea, menos 400 litros. Ese es el cambio asociado a la compresión de un gas ideal desde 1 a 5 atmósferas. Ahora vamos a repetir el procedimiento para hacer lo mismo para la fase condensada. Queda claro esto, ¿no? Del trabajo isotérmico. Tengan cuidado con eso. O sea, este trabajo, esa ecuación es válida únicamente para un proceso isotérmico, ¿no? Un proceso reversible en donde la temperatura permanece constante. Si no les dicen que es reversible, no pueden usar esa ecuación. Bien. Para el bloque de cobre, o sea, la variación de volumen, ¿se acuerdan que en la unidad 1 habíamos visto? O sea, que la variación de volumen sería lo que puede variar por un cambio de presión, bueno, y acá sería alfa por B de T. ¿No? En este caso esto no lo usamos porque la temperatura permanece constante. ¿No? Así que si volvemos a plantear la expresión de trabajo, y teníamos que el proceso es reversible, o sea que en todo momento la presión opuesta es la presión del sistema, en este caso de la fase condensada, puedo sustituir, ¿no? En la integral y el kappa, retirarlo hacia fuera de la integral, ¿no? Acá voy a tener que hacer una trampa, entre comillas, que es para resolver esta integral, lo que voy a suponer, ¿no? Porque acá el volumen, ¿cómo lo puedo integrar si estoy integrando en diferencial presión? ¿No? A sustituir acá. Voy a suponer que el volumen es constante, ¿no? Para poder retirarlo hacia afuera de la integral, y después voy a verificar que efectivamente ese volumen sea constante, ¿no? Entonces tengo, si ese volumen es constante, puedo, ¿no? Llevar el volumen hacia afuera de la integral e integrar la presión, ¿no? Entre P sub 2 y P sub 1. ¿Sí?
Cuando integro la presión me queda el cuadrado, ¿sí? Con un medio hacia afuera de la integral también que puedo sacar, y me quedaría kappa por el volumen sobre 2 por la diferencia de los cuadrados de la presión. El valor de kappa lo tengo, el valor del volumen también, y las presiones iniciales y finales también son datos, así que ese trabajo lo puedo calcular. El valor de kappa era 0,7 por 10 a la menos 6, y la atmósfera es a la menos 1, el volumen en litros, o sea, 0,5 por 10 a la 3, dividido 2, por la presión final al cuadrado, 25, y la presión inicial, que era 1 al cuadrado, me da 1. Me da entonces un trabajo de 4,2 por 10 a la menos 3. Ahí quedó mal el subíndice, el supraíndice. Por 10 a la menos 3 litros atmósferas, que son 0,42. También positivo, pero fíjense las diferencias con lo que habíamos obtenido en la parte anterior, porque obviamente el cambio de volumen que va a existir en el cobre es despreciable, ¿no? O sea, muy, muy chico. Entonces ahora voy a tratar de demostrar que efectivamente este volumen es prácticamente constante. ¿No? Que tuve que hacer esa suposición para poder resolver el ejercicio. Entonces volvemos a plantear la variación de volumen asociada a un cambio de temperatura, en este caso no va a existir, porque estamos a temperatura constante. Esto es lo que ya teníamos. Separo variables, y en esta expresión me queda diferencial volumen sobre B, es menos kappa, diferencial presión. Si integro, a la izquierda del signo de igual me queda el logaritmo neperiano, ¿no? De B2 sobre B1, y a la derecha me queda entonces menos kappa, P sub 2 menos P sub 1. Logaritmo de B sub 2 sobre B sub 1, entonces es el valor de capas, menos 0,7 por 10 a la menos 6, por 5 menos 1, que es la diferencia de presiones. ¿No? Y cuando quiero obtener el volumen final, B sub 2, ¿no? Aplico exponencial de los dos lados, ¿sí? Y paso B sub 1 multiplicando, hacia el otro lado del signo de igual, me queda que B sub 2, o sea, el volumen final va a ser B sub 1, multiplicado por E a este número, ¿no? O sea, 0,7 por 4 me da 2,8 por 10 a la menos 6. Y si ustedes hacen la cuenta, ¿tá? Calculan, o sea, obtienen el valor de E a la menos 2,8 por 10 a la menos 6, les da un valor que es prácticamente 1. ¿No? Quiere decir que el volumen final es prácticamente igual al volumen inicial, porque esto va a ser 0,5, que era el volumen inicial, por un número que es prácticamente 1. ¿No? Entonces acá demostré que la variación de volumen es prácticamente 0. ¿Sí? ¿Una duda? Siempre que, profe. ¿Sí? siempre que consideremos que el volumen es constante, tenemos que corroborarlo así, ¿no? A menos que sea algo que lo puedas demostrar de alguna otra forma, pero si no, sí. Bien. Bueno, pasamos al ejercicio 12. Que dice, un gas ideal sufre una expansión isotérmica reversible desde un volumen inicial B sub 1 a un volumen final 10 B sub 1 y produce 10.000 calorías como trabajo.
la presión inicial es 100 atmósferas. Parte A, calcular B sub 1. Parte B, si hubiera 2 moles de gas, calcular la temperatura. Ahí lo podemos ver en un diagrama presión-volumen. ¿No? Sería una expansión isotérmica desde 100 B sub 1, ¿no? 100 atmósferas y un volumen B sub 1, se expande 10 veces. ¿No? O sea, va recorriendo esta isoterma. Otra vez les aparece isotérmica reversible, que es redundante, ¿no? Ya en los próximos ejercicios o en los parciales que podamos hacer, van a ver que les habla de expansión isotérmica únicamente. Entonces ya tienen que entender que al hablar de isotérmico le están diciendo que es un proceso reversible. Bueno, nos pide calcular B sub 1. ¿No? Y hubo un trabajo, ¿no?, en esa expansión de 10.000 calorías. Entonces tenemos nuevamente la expresión de trabajo. Esto lo pasamos medio rápido porque ya lo vimos en el ejercicio anterior. Si es reversible, la presión opuesta es la presión del gas. Entonces puedo sustituir en la integral. La presión del gas es gas ideal. Por la ecuación de gas ideal puedo sustituir dentro de la expresión. Y como es isotérmico, la temperatura es constante, NR y S son constantes, y llego entonces a la expresión de un trabajo isotérmico. Ahora, me piden el volumen B sub 1, o sea que este B sub 2 es 10 B sub 1, ¿están de acuerdo? Pero tampoco tengo el número de moles. ¿No? Cuando yo haga esta cuenta acá, 10 B sub 1 sobre B sub 1, no me va a aparecer B sub 1 para calcular. O sea, a mí me dan el dato del trabajo, ¿no? 10.000 calorías. Pero no tengo ni N ni T. Y lo único que sé es que se expandió 10 veces, ¿no? Paso de B sub 1 a 10 B sub 1. ¿Cómo podría calcular B sub 1? ¿A qué puedo igualar NRT sobre NRT? ¿No? Con algún dato que tenga del ejercicio, ¿no? Que me permita obtener el dato de B sub 1 de esa expresión. O sea, de la ecuación de gas ideal, yo puedo plantear esto, ¿no? NRT va a ser igual a P sub 1, B sub 1. O sea, se va a cumplir esta ecuación para cualquier punto del isotermo. Como me daban a mí el dato de la presión inicial, ¿sí?, puedo sustituir NRT en la expresión de trabajo por P sub 1, B sub 1. ¿Están de acuerdo? Entonces tengo el dato de la presión inicial, B sub 1, que es lo que me piden. Dentro del logaritmo se me iban a cancelar los volúmenes. Y lo otro que es importante ver es que a mí en la letra del ejercicio me decían que se producían 10.000 calorías, ¿no?, el trabajo de la expansión. Ahora tengo que recordar que el trabajo es negativo para una expansión. Entonces ahí no me decían en la letra, pero esas 10.000 calorías tienen que tener este signo de menos acá. ¿Sí? Y aparte acá estoy multiplicando presión en atmósferas, volumen, que puede estar en litros, pero acá está en calorías. O sea, yo no puedo despejar el volumen directamente de acá. Tengo que convertir el trabajo a litro atmósferas. ¿Sí? Entonces,
tengo que multiplicar por esas 10.000 calorías, multiplicar por el R en litro-atmósferas y dividir entre el R en calorías, ¿no? O el factor de conversión, esto va a ser un número, ¿no? Si ya lo tienen despejado. La presión inicial, que es este 100, P sub 1, y acá me queda B sub 1, se cancelan, ¿no? Así que me queda el logaritmo de 10. Puedo despejar entonces el volumen inicial, que es 1,79 litros. En la segunda parte me dice si hay 2 moles de gas, que calcule la temperatura. Acá hay dos formas de obtener el valor de la temperatura. Uno es volver a la expresión de trabajo. O sea, si ustedes ya tienen el volumen inicial y por lo tanto el final va a ser 10 veces más, y despejar de ahí la temperatura o utilizar la ecuación de gas ideal, ¿no? O sea, P sub 1, B sub 1, N, R, T. ¿Ah? O sea, acá van a poner N es igual a 2, la presión inicial 100, el volumen inicial 1,79, R 0,082, y van a poder calcular la temperatura. Les tiene que dar un valor similar al 1093 que obtenemos a partir de la expresión de trabajo. ¿Ah? Así que ahí teníamos que deducir, o sea, del ejercicio, primero que era un proceso isotérmico, que en este caso lo aclaraba la letra, así que ya sabíamos qué ecuación utilizar. Después, el trabajo, que me decían que se producían 10.000 calorías, pero había que recordar que el trabajo de expansión es negativo, así que tengo que ponerle el signo de menos, y después la conversión de unidades, ¿ah? Para dejarlo expresado en litro-atmósferas y despejar el volumen. ¿Preguntas de este ejercicio? Ninguna, profe. Bien, seguimos entonces. Bueno, el ejercicio 13, les voy a dar unos minutos para que ustedes lo piensen, porque es importante y lo vamos a ver después en otra unidad. Vamos a seguir con este mismo equipo. Lo que se pretende es vaporizar un mol de agua líquida reversiblemente a 25 grados. Entonces les pide que diseñen un equipo de trabajo que permita realizar dicho proceso, indicando características del recipiente, presencia o no de pistones móviles, presencia o no de termostatos, valor de la presión externa al sistema si corresponde, etc. Indique cuál sería el estado inicial del sistema. Después la parte B, durante el proceso de vaporización reversible, usted espera que el líquido esté en ebullición y por qué, y qué efectos espera encontrar en el ambiente luego de vaporizar todo el líquido, explique cómo se manifiesta. Y les dan como dato el delta H de vaporización del agua y la presión de vapor del agua a 25 grados, que es 23 milímetros de mercurio. ¿No? Entonces les dejo 5 minutos para que piensen cómo podrían diseñar un equipo para vaporizar el agua reversiblemente. Tendríamos que tener en cuenta, para que sea reversible, que en todo momento la presión de mi sistema tiene que ser la presión opuesta, ¿no? No puede haber diferencias de presión ni de temperatura entre sistema y ambiente, ¿no? Entonces, piensen cómo podría ser ese recipiente, si tiene que tener un pistón o no, si puede haber un baño termostatizado,
cuál tiene que ser la presión externa, ¿no? Qué tipo de sistema es, si es un recipiente, perdón, conductor, si tiene que ser un recipiente aislado, si tiene que ser un sistema abierto, un sistema cerrado, ¿no? Les dejo un par de minutos y lo vemos. Bueno. Bueno, ¿están por ahí todavía? Vamos a... ¿alguien pensó en algo? A ver. ¿Cómo podía ser ese sistema? Primero que nada, el sistema debería ser cerrado. Bien, estoy de acuerdo. ¿Algo más? Podría tener paredes adiabáticas para que no haya transferencia de calor. A ver ahí. Porque ¿cómo haces entonces si fueran paredes aislantes, ¿no? ¿Cómo mantenés la temperatura constante?
Porque la temperatura, o sea, vaporizar reversiblemente implicaría que la temperatura de tu sistema siempre tendría que ser 25 grados. No podrían ser un recipiente aislado, ¿no? Tendría que ser, estamos de acuerdo, un recipiente cerrado, ¿no? Con un pistón, eso sí, sin masa y sin rozamiento, para que podamos tener un proceso reversible no puede haber efectos disipativos, o sea, el rozamiento no puede existir. Y entonces tenemos que tener en todo momento presión interna y externa iguales, y la temperatura también, ¿no? Entonces, ¿cómo les quedaría eso? Para que la temperatura fuera constante del agua a 25 grados siempre, ¿qué tendría que tener ese sistema? Tendría que ser un recipiente que está colocado en un baño termostatizado, ¿no? Que esté a 25 grados. Por lo tanto, el recipiente tiene que ser conductor. Un recipiente cerrado, conductor, que va a estar sumergido en un baño termostatizado que va a estar a 25 grados, y la presión opuesta, ¿no?, al agua, o sea, la presión opuesta a mi sistema, tiene que ser igual a la presión que está ocurriendo dentro, que es la presión de vapor del agua a 25 grados, que les dan como dato que es 23 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, el estado inicial del sistema es agua líquida a 25 grados y 23 milímetros de mercurio, en un recipiente evacuado, ¿no? Inicialmente no puede haber aire, o sea, lo único que tiene que haber dentro del recipiente es agua, ¿no? De esa forma, digo, en teoría se podría vaporizar agua reversiblemente. O sea, recuerden que los procesos reversibles no existen, ¿no? Pero podemos entonces definir ese proceso que nos permitiría vaporizar agua en forma reversible. En un recipiente cerrado conductor, con un pistón, la presión externa es la presión de vapor del agua a 25 grados, ¿no?, y que está sumergido en un baño termostatizado que está a esa temperatura. Después, la parte siguiente nos preguntaba si el sistema, durante la vaporización, el sistema se encuentra en ebullición. No, porque la temperatura es 25 grados durante todo el proceso, ¿no? Y no puede haber ebullición a una temperatura que no sea... Ah, sí, la presión es distinta, obviamente, a una atmósfera, sí. Ahí está. O sea, lo que se tiene que cumplir es que la presión de vapor es igual a la presión externa. Que en este caso sí se cumple, ¿no? O sea, la presión opuesta es la presión de mi sistema, y por lo tanto, sí, el líquido va a estar en ebullición. Y voy a tener efectos sobre el ambiente, ¿no?, que me piden. ¿Cómo se manifiesta? ¿Ahí qué les parece? ¿Qué efectos van a existir? En mi sistema es el agua, ¿no? En el estado final, digamos. ¿Qué efectos sobre el ambiente voy a tener? El sistema realiza un trabajo, creo que en el ambiente, ¿no? ¿Sí? Y el ambiente le entrega calor al sistema. Y el ambiente le entrega calor al sistema.
Bien. Entonces podemos calcular esas magnitudes, o sea, el trabajo, ¿sí? Porque estoy pasando de un mol de agua líquida, cuando termine el proceso voy a tener agua a vapor, ¿no? Que va a ocupar un mayor volumen, o sea, va a haber un trabajo de expansión, ¿no? Y esa energía necesaria para la vaporización la va a recibir del baño termostatizado, o sea que el sistema va a recibir calor del ambiente. El ambiente es el baño termostatizado en este caso. Entonces tenemos, me decía para un mol de agua, que son 18 gramos, el delta H me lo daban por gramo, ¿no? Así que para determinar el delta H asociado va a ser 9.720 calorías, ¿no? El calor, que en este caso a presión constante es igual al delta H, 9.720 calorías que recibe mi sistema. Y el trabajo, considerando mi sistema solo el agua, inicialmente estaba líquida y pasa al agua a agua a vapor, ¿no? Así que tengo un trabajo contra una presión opuesta que es constante, que es la presión de vapor a 25 grados, la presión que está por fuera del pistón, por una variación de volumen. El volumen inicial son 18 mililitros, ¿no? Se considera la densidad del agua como 1. Y el volumen final puedo suponer comportamiento ideal de ese vapor. Y entonces tengo un mol R 0082, la temperatura va a ser Kelvin 298, ¿no? 25 grados, y la presión van a ser 23 milímetros de mercurio, que o pongo el R en milímetros de mercurio, 62,36, o paso a la presión atmosférica, ¿no? El volumen final me da 807 litros. Un sistema un poquito grande, ¿no? Bueno, entonces el trabajo me da, para dejarlo en litro atmósferas, menos 23 sobre 760 por 807. Ahí tendría que poner la variación de volumen, ¿no? Pero en realidad a 807 restarle 18 por 10 a la menos 3, que sería el volumen inicial en litros, ¿no? Puedo perfectamente despreciar el valor del volumen inicial, ¿no? Así que tengo un trabajo pasado a calorías de menos 592. Así que tengo un calor entregado al sistema, o sea, el ambiente le entregó 9.720 calorías, y un trabajo, ¿tá?, realizado por el sistema de expansión, ¿tá?, de menos 592 calorías. ¿Bien? ¿Dudas? ¿Seguimos? Sí, bárbaro, profe. Bueno, pasamos al 14 entonces. Dice, 4 moles de un gas ideal están confinados en un cilindro térmicamente aislado a 6 atmósferas y 27 grados Celsius. El pistón es soltado repentinamente, permitiendo una expansión del gas contra la presión atmosférica, o sea, una atmósfera. Determinar la temperatura final, delta U, delta H, Q y W, sabiendo que el C sub B molar es 3 medios de R. Acá hay dos cosas para tener en cuenta de la letra. La primera es que me habla de un cilindro térmicamente aislado. O sea, ¿qué tipo de proceso ocurre? Un proceso diabático. Un proceso adiabático. Perfecto. Y lo otro es que me habla de que el pistón es soltado repentinamente. ¿Eso qué conclusión podría sacar a partir de esto?
está un poco oculto, digamos, la información, pero que a medida que es soltado así de golpe, ¿no? Tengo, tengo el gas en un recipiente con el pistón sujeto inicialmente, ¿no? A 6 atmósferas y 27 grados, suelto el pistón, o sea, libero los topes, y el gas se expande hasta 1 atmósfera. ¿Sería que la expansión se da en un solo paso? Sí, podríamos verlo de esa forma, pero a los efectos, digamos, de las ecuaciones que voy a utilizar, lo que me tengo que dar cuenta, que también te puedes dar cuenta con esa conclusión a la que vos llegaste, es que no es un proceso reversible. ¿Ah? Porque se acuerdan que para que un proceso sea reversible, en todo momento, la presión y la temperatura tienen que ser de un infinitésimo de diferencia, ¿no? Se acuerdan que va a través de una sucesión de estados de equilibrio ese proceso reversible. Y el pistón es soltado repentinamente, me tiene que dar la idea de que eso nunca va a ser un proceso reversible, ¿no? O sea, eso se libera el pistón y se llega hasta una presión, ¿no? A través de un proceso irreversible. Bueno, entonces me pide la temperatura final, delta U, delta H, Q y W, ¿no? Profe, Sí. Perdón, ¿puedes explicar de nuevo por qué llegaste a la conclusión esa sabiendo que es soltado repentinamente? No lo entendí mucho. O sea, para eso tenemos que recordar la definición de un proceso reversible. O sea, un proceso reversible es aquel en el cual transcurre a través de una sucesión de estados de equilibrio donde se va variando de infinitésimo la temperatura y la presión de mi sistema, ¿no? Va a ir muy a través de infinitas etapas, ¿no? Al decirme que el pistón es soltado repentinamente, me tiene que dar la idea de que eso nunca va a ser un proceso reversible. Yo voy a pasar de 6 atmósferas en el gas a 1 directamente, ¿no? Para que sea reversible, yo tendría que colocar sobre el pistón, digamos, una masa, ¿tá? Que ejerce una presión de 6 atmósferas inicialmente, e ir sacándole un infinitésimo de masa. Entonces ese gas se va a expandir un infinitésimo, va a aumentar el volumen en un infinitésimo. Voy a sacar otro pedacito de masa y va a subir otro poquito, ¿tá? Y así lo voy haciendo en infinitas etapas para que sea reversible. En este caso voy a pasar de 6 a 1, o sea, cualquier diferencia finita de presión o de temperatura, diferencia finita, una diferencia importante, ya me va a indicar que este proceso no es reversible, ¿no? Ah, gracias. Bueno, lo más fácil creo que de todas estas magnitudes que me piden es el calor, ¿no? Porque si habíamos concluido que es un cilindro térmicamente aislado, al ser un proceso adiabático, el calor va a ser cero, ¿no? A veces cuando les piden estos ejercicios varias magnitudes, tienen que ver cuál es la más fácil para ir empezando a calcular. En este caso, el calor es cero, entonces voy a llegar a la conclusión de que delta U es igual al trabajo, aplicando el primer principio. El trabajo es el trabajo contra una presión externa constante, ¿no? Contra la presión atmosférica. Así que el trabajo entonces lo puedo dejar expresado como menos la P externa, que es la P atmosférica, por la variación de volumen, ¿sí? En realidad no me dan los volúmenes, ¿no? Me dicen el número de moles, o sea, 4 moles, las temperaturas, la temperatura y la presión, ¿no? Pero perfectamente podría calcular esos volúmenes, sustituyendo o directamente aplicando la ecuación de gas ideal, ¿no? Y poniendo ya los valores, ¿no? Pero lo importante es que el trabajo, entonces es la presión externa, en este caso, aplicando la ecuación de gas ideal, ¿sí? NR T sub 2 sobre P sub 2, T sub 1 sobre P sub 1. Pero en este caso me piden el trabajo y la temperatura final, o sea que tengo dos incógnitas en esa ecuación. Si yo sustituyo acá, la presión externa es 1, el número de moles 4, R0082, la temperatura final no la conozco. La presión final sí, porque llega hasta la presión atmosférica, ¿no? Inicialmente a 300 Kelvin y 6 atmósferas.
Entonces voy a llegar a un trabajo que me queda de esta forma, expresado, ¿no? En función de la temperatura final, que no la tengo. ¿Cómo puedo llegar al valor de esa temperatura? Con la igualdad que llegué previamente acá. Delta U es igual al trabajo. Entonces voy a plantear delta U, que también me va a quedar en función de la temperatura final. ¿Sí? Delta U es NS sub delta T. ¿Sí? Para cualquier proceso es válida esta ecuación. Si en ese rango de temperatura no hay ni cambio de fase, ni una reacción química, se cumple esa ecuación. C sub B es dato. ¿Sí? Les decían en la letra que el C sub B molar es 3 medios de R. Sí, en general en los ejercicios o les dan el dato de C sub B o el de C sub P. Tienen que recordar que para un gas ideal se cumple que C sub P menos C sub B es igual a R. Así que acá tengo que delta U es N, 4, C sub B, 3 medios de R, delta T, T menos 300. Entonces ahora tengo que delta U también me queda en función de T, pero delta U y el trabajo son iguales, o sea que estas dos expresiones tienen que ser iguales. Y de ahí llegó entonces, a partir de esa igualación, a que la temperatura es 200 Kelvin. Despejo de esa igualdad el valor de la temperatura. Ahí me puedo también dar cuenta con el resultado, una forma de darse cuenta que hayamos llegado por lo menos a un resultado coherente, es que si yo tengo un recipiente aislado térmicamente, o sea, no puede recibir calor del exterior, si yo expando un gas en forma diabática, el gas se va a enfriar. Entonces la temperatura final me tiene que haber dado menor a la inicial. ¿No? Después veo si pude haber tenido algún error de cuentas o no, pero por lo menos que el resultado sea coherente. En este caso lo es porque el 200 es menor que 300. O sea que en un recipiente aislado, la expansión de un gas, o sea, como no puede recibir calor del exterior, utiliza su propia energía interna para expandirse, ¿no? Entonces el gas se está enfriando. Bueno, tengo la temperatura final, que era otra de las magnitudes que me pedían. Tengo el calor, ya tengo la temperatura, o sea que puedo calcular trabajo y delta U, que son iguales. 4, 3 medios. Acá lo planteamos en calorías, pero podría ser en cualquier otra unidad, ¿no? R 1,987, 200 menos 300. Es una expansión, o sea que el trabajo me tiene que dar negativo, menos 1192 calorías. Y la última magnitud que me pedía era el delta H. El delta H es similar al delta U, ¿no? El delta U es N C sub B delta T. El delta H es N C sub B delta T. ¿No? O sea que el delta H es N C sub B delta T. Recordando lo que les explicaba recién de que C sub P menos C sub B es R. Podemos obtener el valor del delta H, que es menos 1987 calorías. ¿Queda claro este? ¿Seguimos? Sí, profe. Bueno, pasamos al último,
que vamos a ver en la clase de hoy, que es el 15, que dice, un mol de un gas ideal C sub P 5R sobre 2, ahí faltó el techito, ¿no? Pero como depende de R, ya queda claro que es un C sub P molar, ¿no? A PTN, o sea, presión y temperatura normales, 1 atmósfera y 0 grados Celsius, sufre un proceso reversible en el cual el volumen se duplica. No se conoce la naturaleza del proceso, pero se sabe, ¿no?, que el delta H son 500 calorías y el calor son 400 calorías. Parte A, calcular la temperatura final, la presión final, delta U y el trabajo para el proceso. Parte B, supóngase que el gas se lleva a las mismas condiciones finales por un proceso que comprende un cambio isocórico y uno isotérmico, ambos reversibles. Y calcular lo mismo, o sea, el delta H, el delta U, Q y el W, para esa secuencia. Bueno, así que tenemos un proceso reversible, el volumen se duplica, o sea que es una expansión, ¿sí? Y no se conoce la naturaleza del proceso, pero el delta H 500 y el calor 400. Acá también podría deducir que no se trata de un proceso a presión constante, ¿no? Porque si fuera a presión constante, el delta H sería igual al calor, ¿no? Pero bueno, no se conoce la naturaleza de ese proceso, solo me dan los datos de delta H y calor. Ahí me piden T final, P final, delta U y el trabajo. Entonces tengo estos datos. Un mol de un gas ideal, C sub P 5 medios de R a 1 atmósfera y 0 grados Celsius, o sea 273 Kelvin. Proceso reversible. Volumen se duplica, delta H y el calor. ¿No? Me piden T final, P final, delta U y el trabajo. ¿Qué es lo primero que ustedes calcularían? O intentarían calcular. La temperatura La temperatura, ¿cómo harías eso? con delta H, usando la fórmula de N por Cp delta T, de ahí despejaría la temperatura. Bien. Podríamos hacer eso. Tengo el delta H 500 calorías, tengo el C sub P, T menos 273, despejo la temperatura, me da 374 Kelvin. ¿No? Con ese dato de temperatura, o sea, ya tengo el dato del delta T, o podría haber despejado delta T para calcular el delta U, pero ya mejor es tener ya el valor de la T final. Calcular delta U. ¿No? O sea, yo tengo el valor de la variación de temperatura, C sub P, tengo que C sub P menos R, o sea que va a ser 3 medios de R. Esto me da 301 calorías. Y el delta U es Q más el trabajo. O sea que el trabajo en este caso me da menos 99. Que es correcto porque, por lo menos es coherente porque me da negativo. Y se trata de una expansión. ¿Ah? O sea que está bien que me dé menos 99 calorías. El dato que me falta es la presión final. Para la presión final, pueden aplicar la ecuación de gas ideal 2 veces, o esto que también la vimos en las primeras clases de la unidad 1, que se llama ley conjunta. O sea, P sub 1 B sub 1 sobre T sub 1 es igual a P sub 2 B sub 2 sobre T sub 2. ¿No? Como tengo el mismo número de moles. Así que puedo despejar la presión final, ¿no?, sin calcular, sin obtener los datos de los volúmenes, porque me dicen que el volumen se duplica. Así que esto me da 0,68 atmósferas. ¿Sí? Tengo temperatura, el delta U, el trabajo y la presión final.
Para la parte B me dicen que este proceso, o sea, voy del mismo estado inicial al mismo estado final, pero a través de un proceso isocórico y otro isotérmico, ambos reversibles. ¿Tá? Entonces, ¿cómo podríamos hacer que ese proceso, podríamos dibujarlo en un diagrama presión-volumen? Si tengo acá, por ejemplo, la isoterma de 273 Kelvin, y acá la de 374 Kelvin, en el punto 1 tenía un volumen B1 y una atmósfera, y vamos a poner, por ejemplo, el punto 2 que esté por acá, que sea 2B1, y la presión final a la que había llegado, que era 0,68. Entonces, ¿cómo podría ir de este mismo estado inicial al mismo estado final a través de un proceso isocórico y uno isotérmico? Bueno, podría tener un proceso isocórico, ¿se acuerdan? Un proceso de volumen constante. Se tendría que ir así hasta acá, y después un isotérmico sería a través del isotérmico. Y me piden calcular delta U, delta H, Q y W, ¿no? Bueno, ¿qué me pueden decir de eso? Delta U, delta H, Q y W. ¿Hay alguna de esas cuatro que ya pueda saber cuánto vale? Delta U y delta H son funciones de estado, ¿no? Entonces seguirían siendo 500 y 301, creo que era. Ahí está. O sea, la energía interna y la entalpía son funciones de estado, por lo tanto, mientras el estado inicial y el final sean los mismos, los valores van a ser los mismos. ¿Tá? El trabajo y el calor, que son funciones de la trayectoria, ahí sí voy a tener, como cambia la trayectoria, voy a tener que volverlos a calcular. ¿Tá? Entonces tengo que delta H y delta U son los mismos de la parte anterior. Delta H 500 calorías y el delta U 301 calorías. Ahora tengo que calcular el trabajo. Ahora el trabajo va a ser un trabajo en dos etapas, ¿no? Va a ser un trabajo isocórico y otro isotérmico. O sea que puedo calcular un trabajo total como la suma de esos dos procesos. El trabajo isocórico va a ser cero, ¿no? Del proceso isocórico, porque no hay cambio de volumen. Así que este trabajo me va a quedar igual al trabajo de la etapa 2, que es la etapa isotérmica. ¿No? Como veíamos en el diagrama recién, es una expansión desde B1 a 2B1 con una temperatura de 374 Kelvin. Así que puedo utilizar, en este caso, como es un proceso reversible, la ecuación que habíamos llegado en los ejercicios anteriores de menos CNRT logaritmo del cociente de los volúmenes. ¿No? Entonces les queda 1, el R en calorías, 1,987, la temperatura en Kelvin, 374, y el logaritmo de 2. ¿No? Porque pasó de 2B1 a B1. Ese trabajo me da menos 515 calorías. Y con el valor del trabajo y el del delta U, que ya lo tenía, ¿ah? Puedo sacar el valor del calor, que también va a variar. ¿Ah? Y eso es bastante común en los ejercicios, que a veces les cambian la trayectoria y les vuelven a pedir que recalculen lo que ya calcularon en una parte anterior. Entonces se tienen que dar cuenta que siempre la energía interna y la entalpía, que son funciones de estado, no van a variar
mientras el estado inicial sea igual al estado final. Los estados iniciales y finales sean los mismos, ¿no? De la parte anterior. Lo que sí va a cambiar va a ser el trabajo y el calor, que son funciones de la trayectoria. ¿No? Si cambia la trayectoria, van a cambiar efectivamente los valores del trabajo y del calor, ¿no? Pero se tiene que cumplir lo mismo, que el trabajo les dé negativo, porque sigue siendo una expansión, ¿no? Eso también lo pueden verificar, pero lo importante es entender que U y H son funciones de estado, ¿ah? Y trabajo y calor son funciones de la trayectoria. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Este sería el último que íbamos a ver en la clase de hoy. No, profe, no hay dudas. Bueno, impecable. Nos vemos entonces el jueves. Hay unos ejercicios que están ahí en el cronograma de cuáles vamos a hacer. Probablemente nos vaya a sobrar un poco de tiempo, así que voy a elegir algún ejercicio de parciales o exámenes viejos, para que empiecen a ver un poco el nivel más o menos de que se maneja. Y bueno, nos vemos el jueves entonces. Nos vemos, profe. Nos vemos. Bueno, Gracias. Muchas gracias. Nos vemos.